Siempre escuché que el náhuatl era una lengua del pasado, algo que hablaban nuestros abuelos, pero que ya casi nadie usa. Pero nuestra lengua nunca murió. Nuestros abuelos dejaron de enseñarla por miedo y discriminación. Pero hoy estamos recuperando nuestra lengua con orgullo. El náhuatl es memoria, identidad y también nuestro futuro. Cualitonali, ¿Qué? Cualitonali, buenos días. ¿Cuál y tonal? ¿Ves? Ya dijiste una palabra en náhuatl. Ok, excelente. Bien. ¿Por qué olvidamos nuestra lengua? Por muchos años hablar lengua náhuatl fue motivo de discriminación y abusos hacia nuestros abuelos. ¿De verdad? Sí, por usar la lengua nuestros abuelos sufrieron castigos. Por ese motivo dejaron de enseñarla a sus nietos o a sus hijos. Entonces por eso dejaron de enseñarla. Así es, no porque no amaran la lengua, sino porque intentaban protegernos. Yo crecí pensando que el náhuatl ya no se hablaba. Y es otra razón por la que se pierde la lengua, la desinformación. Entonces no ha desaparecido. Claro que no, la lengua náhuatl se sigue hablando, en palabras cotidianas, en el día a día, la lengua no ha desaparecido. Por ejemplo, las siguientes palabras: aguacate, 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 xitomate, xitoma, jitomate, chocolate, 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 molcachit, molcashi. molcajete. Entonces también hablo náhuatl sin darme cuenta. Así es, utilizas la lengua náhuatl todos los días. ¿Cómo puedo saludar? Puedes utilizar la palabra panolti, Panolti. exacto, que es hola o buenos días. Y gracias, Para eso utilizas tlazojcamati, plazo jamás. exacto. ¿Y cómo puedo decir mi nombre? Para eso utilizas notoca Jacqueline. No toca, Jacqueline. Exacto, me llamo Jacqueline. Ok. Ahora entiendo por qué muchos de nuestros abuelos dejaron de enseñarle a sus hijos, por miedo a que les pasara lo mismo que a ellos. Exacto, pero hoy podemos recuperar nuestra lengua Y yo quiero aprenderla. y yo quiero enseñarla. Matimomastica náhuatl. Aprendamos náhuatl. Amo Xiquilcuagua Mundelguayo. No olvides tus raíces.